Hola, primer año. ¿Cómo están? Espero que ustedes y su familia se encuentren lo mejor posible, que estén transitando este momento tan particular de la mejor manera. Hoy vamos a empezar a trabajar un tema nuevo que como siempre se relaciona con temas anteriores. El tema que vamos a trabajar es el derecho y los derechos humanos. Los derechos humanos crean las condiciones básicas para la relación integral entre una persona y la sociedad. Reafirmarlos, promover su vigencia y su cumplimiento es responsabilidad de cada uno de nosotros y de los estados. Cuando hablamos de derechos humanos, hay dos que son fundamentales: el derecho a la identidad y el derecho a la libertad. Cuando hablamos de derechos, es muy importante tener en cuenta el concepto de derecho. Derecho es el conjunto de normas e instituciones que regula la vida de las personas. El objetivo principal es que la persona no pierda sus libertades, pero siempre respetando las libertades de los demás. Uno tendría que poder hacer lo que quiera, siempre y cuando no perjudique a otro. Cuando hablamos de derecho, hablamos de justicia. Y cuando hablamos de justicia, en el caso de nuestro país, tenemos que pensar en uno de los poderes del Estado. Recuerden que nuestro país es una república y tiene tres poderes. El poder ejecutivo, que a nivel nacional está representado por el presidente de la nación. El poder legislativo, que está representado por diputados y senadores, que son quienes discuten sobre nuevas leyes o reformas de leyes que ya existen. Y un tercer poder, que es el poder judicial, que está representado por los jueces provinciales y los jueces de la nación. Cuando hablamos de justicia es muy importante tener en cuenta que la justicia tiene que ser imparcial ante un conflicto entre personas, entre instituciones, entre sectores privados. Cualquier conflicto tiene que tener la garantía de la justicia. Y si hablamos de los derechos, hay que remontarnos a dos cuestiones: a la Carta Magna en Estados Unidos y a la Carta Magna en Francia, ambas redactadas a fines del siglo XVIII. Las dos lo primero que plantean es la igualdad de las personas, y esto busca garantizar que todos tengamos las mismas oportunidades. En el caso de Francia se va a abolir la esclavitud ya a fines de ese siglo, el siglo XVIII. En el caso de Estados Unidos es un proceso continuo pero hacia adelante. Recuerden que Estados Unidos, como lo dice su palabra, son varios estados, y con respecto a la esclavitud, en algunos sectores, algunos estados, esta libertad para las personas llegó antes y en otros estados llegó más tarde. En el caso de nuestro país, ya en 1813, la Asamblea del año 13 tomó una medida muy importante, que fue la libertad de vientres. Esta medida significaba que todos los hijos de las esclavas nacían libres. Tuvo que esperarse hasta la sanción de la Constitución Nacional en 1853 para que la esclavitud quede abolida en forma definitiva. Igual es importante remarcar que, hecha la ley, hecha la trampa. La mayoría de los esclavos eran obligados a pelear en las guerras por la independencia o las guerras civiles, iban al frente de batalla, y la mayoría de los esclavos que habían venido desde África o habían nacido aquí y eran hijos o nietos de esclavos africanos perdieron la vida. Por esa cuestión es que hoy, cuando vemos nuestra población, hay poca gente con ascendencia afroamericana. Bueno, a vos te va a tocar trabajar sobre la estructura y las características de los derechos humanos y cómo se clasifican. Recordá, como siempre te digo, que cualquier consulta podés enviarme un mensaje por Classroom, ¿sí? Cualquier inquietud, cualquier pregunta que tengas, estoy a tu disposición. Cuídate, cuida a tu familia, trata de salir lo menos posible, ¿sí? Y no aflojes, que falta muy, muy poco. Ya estamos en la tercera parte del año, ¿sí? Te mando un fuerte abrazo, mis saludos, ¿sí? Y muy prontito nos vamos a estar viendo, y esto seguramente va a haber pasado. Saludos.